Buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 le escucho. Listo, gracias, Javier. Entonces, ahí les estoy compartiendo mi pantalla, creo que ya pueden ver, creo que ahí ya pueden ver. Listo, entonces, ¿qué vamos a revisar hoy? Hoy vamos a ver tres evidencias correspondientes a la actividad de aprendizaje, perdón, a la guía de aprendizaje 3 y es justamente el nivel 3 de inglés, English Level 3. Recuerden que nosotros, que el inglés está organizado, los idiomas están organizados por niveles con una letra y un número. El nivel más básico de los idiomas es el A1 y el más avanzado es C2, que es idioma nativo para las personas. Entonces, nosotros estamos ahorita en A2, que es el segundo nivel. El primero es A1, el segundo es A2, luego B1, luego B2, luego C1, luego C2. Nosotros estamos en A2, es todavía un nivel básico, no, no es lo más básico, pero todavía es un inglés, em, sí, fácil, básico, listo. O sea, no son las bases del idioma, pero sí son temas que todavía son sencillos. No nos estamos metiendo todavía en temas tan complejos. Entonces, como siempre lo hemos hecho, son cuatro materiales que tenemos. Recuerden que está conformado por dos partes. Primero está la parte de gramática, luego está la parte del vocabulario. Siempre tenemos un complemento de vocabulario con los temas que nosotros vemos. ¿Listo? Espérenme que esto, listo. Entonces, en este primer material que vamos a ver Describing People and Places, que es descripción de personas y lugares. Básicamente nosotros con qué describimos con los adjetivos, que es cuando nosotros decimos esa casa es grande, esa persona es alta, ese carro es nuevo. Esos son los adjetivos, son las palabras que califican. ¿Listo? Y la segunda parte vamos a ver comparative and superlative forms, que son las formas de comparativos y superlativos. Es básicamente cuando nosotros decimos, esta casa es más grande que la de al lado. O cuando decimos, este carro es el más costoso de toda la ciudad. ¿Listo? Esos son los comparativos y superlativos. Eso lo vamos a ver al detalle. Entonces, primero, describing people and places. Aquí básicamente lo que vamos a ver son listas de adjetivos por categorías. Entonces, ¿qué tenemos para describir a una persona? To describe people. Age, que es la edad. ¿Qué tenemos? Baby, bebé. Toddler, que es un niño pequeño, o sea, esa transición entre bebé y niño, de 2 a 4 años, se les dice toddler. Child, que es niño. Teenager, adolescente. Young adult es adulto joven. Middle aged es la edad mediana, es adulto normalito. Elderly es adulto mayor. Pero también podríamos describir a las personas por contextura. By build, su contextura. ¿Qué podríamos decir? Slim or thin, cualquiera de las dos se puede utilizar. Las dos significan delgado. Athletic, atlético o atlética, muscular, muscular, perdón, musculoso, fat, gordo, overweight, obeso. Aquí están como los extremos, listo, desde delgado hasta... Luego tenemos height, que es la estatura. Cuando vamos a describir a una persona por su estatura, ¿qué palabras podríamos usar? Tall, alto, medium, mediano, average height, que es estatura promedio. Height es estatura, como lo ven acá. Average es promedio. Short es bajo. O podríamos ya entrar con cosas más específicas. Por ejemplo, for example, eye color, color de ojos. Eye es ojo. Color, color. Podríamos decir black, negro, brown, café, blue, azul, gray, gris, green, verde, hazel, miel. O algún otro punto específico, por ejemplo, hair type, el tipo de cabello. Puede ser, podemos hablar del tipo como
la textura del cabello o la longitud del cabello. Entonces podríamos decir long, largo, short, corto, shoulder length es a la altura de los hombros, straight, liso, curly, crespo, wavy, ondulado, bald, calvo. Esta A suena como si fuera la combinación entre una A y una O. No suena como bald, no, sino como bald. O una A, la combinación de una A y una O. Luego tenemos también hair color, color de cabello. Red, rojo, rojizo. Black, negro. Dark brown, café oscuro. Light brown, café claro, que es como castaño. Blonde, que es rubio. White, blanco, o sea, sí, sí se utiliza el blanco como cuando ya es un cabello completamente lleno de canas. Gray, gris. También utilizamos ahorita algo que está muy de moda para las mujeres, highlights, las iluminaciones. También podríamos describir a una persona por su vello facial, facial hair, podríamos decir. Full beard, que es barba completa, se tiene toda la barba. Mustache, bigote. Thick eyebrows, cejas pobladas. Unshaven, que es la barba afeitada pero que tiene la sombrita, como la sombra de la barba. O pues ya entrar con algo más allá de lo físico que es personalidad, personality. Podemos describir una persona como fun, alegre o divertido. Easygoing, que es sociable. Shy, tímido, penoso, un introvertido. Talkative, que es una persona que habla mucho, hablador. Smart, inteligente. Nosotros en inglés podríamos decir intelligent o smart, ambas significan inteligente. La que más se utiliza cuando nosotros hablamos de adjetivos es esta, smart. ¿Listo? Y nice, que es una persona agradable. Y es cómo, lo ponemos nosotros en una frase. Entonces tenemos siempre el, el pronombre. Entonces voy a decir I, yo, por ejemplo. I am y el verbo to be siempre. Recuerden que es am, is o are, dependiendo de I am, yo soy. You are, tú eres. She is, ella es. Entonces vamos a utilizar el pronombre, el verbo to be, que corresponda al pronombre que estamos utilizando y el adjetivo. Por ejemplo, I am tall. Yo soy alta. Listo. Pero también podríamos describir con I have, que es yo tengo. Por ejemplo, cuando hablamos del cabello, tú no dices yo soy cabello corto. Tú dices yo tengo el cabello corto. Entonces recuerden que se puede describir con I am, yo soy, él es, ellos son, o I have, yo tengo, él tiene, ellos tienen. ¿Listo? En este caso sería, por ejemplo, I have short hair, yo tengo el cabello corto. Es tal cual como lo decimos en el inglés. O sea, funciona igual el ser o el tener. Ahora, nosotros estábamos hablando de describir a una persona. ¿Cómo describimos entonces lugares? How to describe places. Entonces, vamos a ver. Son ya características diferentes a las que nosotros usamos con una persona. Podemos describir objetos y lugares by opinion, por opinión. Podríamos decir interesting, interesante. Famous, famoso. Useful, útil. Cheap, barato. Beautiful, hermoso. Comfortable, cómodo. Ojo que acá en esta palabra, esta O y esta R no suenan. Es como si dijeras comfortable y te volaras esta O y esta R. ¿Listo? Comfortable, que es cómodo. Pero también podemos describirlos por size, tamaño. Podríamos decir big, grande, small, pequeño, huge, enorme o gigante.
también se utiliza huge para eso. Heavy, pesado. Light, liviano. Wide, ancho. High, alto. O también by age, por la edad. O sea, qué tan antiguo o qué tan nuevo es. Entonces tenemos old, que es viejo. New, nuevo. Modern, ojo que son palabras diferentes. New es nuevo, simplemente nuevo. Modern es moderno. Ancient es antiguo. Old fashioned, anticuado. Miren que estas dos son diferentes, como en el español. Anticuado es una cosa, antiguo es otra. Ancient, antiguo. Old fashioned, anticuado. Y también tenemos shape, formas, para escribir objetos y lugares. Podrías decir square, cuadrado, round, redondo, rectangular, rectangular, triangular, triangular, narrow, angosto, o describirlo con los colores, color, que ya lo vimos ahorita, blue. Miren, aquí a la derecha, no les había dicho, pero aquí a la izquierda están en inglés, a la derecha están en español, en el mismo orden. O sea, blue es azul, brown es café, gray es gris, purple, morado, white, blanco, green, verde, orange. Aquí les voy a dar una palabra, un tip importante y es, no sé si ya lo he conversado con ustedes, pero en el inglés, generalmente las palabras que terminan con una E, esa E es muda, no suena. Miren por acá, por ejemplo, por example, expensive. Esto no suena con la E. La V y la E en el inglés suenan como una F. O aquí, comfortable. Aquí no suena esta E. Huge. Aquí no suena esta E. Wide. Aquí no suena esta E. Square. No suena esta E. Blue. No suena la E. ¿Listo? Orange. No suena la E. ¿Listo? Generalmente en el inglés, la E al final de la palabra es simplemente para atribuirle el sonido completo a la letra. Es para saber que esta partecita la leo como ch, como orange, pero no suena como una E. No, no digo orange, Y, orange o orange, que ustedes saben que la E en el inglés suena como I. ¿Listo? La E en el inglés, o sea, con las vocales en el inglés, A, que es la A, I, que es la E, I, que es la I para nosotros, O, la O, U, la U. Y también podríamos estar describiendo por material, por el material. Iron, que es de hierro, rubber, goma, paper, papel, plastic, plástico, stone, piedra, wooden, madera, glass, vidrio. En el inglés, glass es vidrio, pero glass también es vaso. ¿Listo? También se puede utilizar para vaso. Y glasses con una E y una S después de estos, o sea, glasses, ES al final, son gafas. Leather es cuero, cotton, algodón, woolen, lana. Para aclararles, el acento que yo tengo es acento americano. Listo, entonces por eso en muchos casos la T me la van a escuchar como una R, porque en el inglés americano, en el inglés estadounidense, para decirlo correctamente, en el inglés estadounidense la T suena como una R. Generalmente no pronuncian la T, como no dicen como cotton, como hablan los británicos, sino cotton, como una R. Y para los británicos, para el inglés británico, suena como una T muy fuerte, como si fueran cuatro Ts. Suenan muy fuertes las T en el inglés británico. Esto es básicamente... bueno, entonces cuando vamos a describir, como vamos a describir un lugar o un objeto, entonces ya no es el pronombre de ella, él, ellos, sino que generalmente utilizamos el pronombre it, que es el que aplica para objetos. Entonces, igual que como lo dijimos ahorita, puede ser it is
que es este es, o it has, este tiene, dependiendo de lo que vayamos a atribuir. Por ejemplo, si vamos a escribir el carro, podemos decir, it has new wheels, este tiene llantas nuevas. O podríamos decir, it is small, este es pequeño. ¿Listo? Entonces, ojo que para describir podemos usar it is, o sea, podemos usar el verbo to be, recuerden, am, is, are, o el verbo have, que has es lo mismo que have, solo que para he, she, it, los verbos siempre deben terminar en S. Entonces, have pasa a ser has. ¿Listo? Pero esto es tener, este tiene, este es. Cuando nosotros hablamos de descripciones, usamos ser y tener. Y ahora la segunda parte, comparatives and superlatives. Los comparativos y los superlativos son caracterizaciones que nosotros tenemos justamente para describir mediante la comparación. Vamos a ver un ejemplo. Barranquilla. Barranquilla is a big city. Barranquilla es una ciudad grande. Ahí estamos describiendo normalito como lo que acabamos de ver. Listo. Ahora vamos a compararla. Ahora decimos, Medellín is bigger than Barranquilla. Medellín es más grande que Barranquilla. Y luego tenemos, Bogotá is the biggest city in Colombia. Bogotá es la ciudad más grande de Colombia. Aquí entonces estamos comparando y aquí estamos calificando como la más de alguna categoría. Aquí decimos, Medellín es más grande que Barranquilla, is bigger than Barranquilla. Aquí decimos, Bogotá es la ciudad más grande de Colombia, is the biggest city in Colombia. Ahora vamos a detallar eso. Entonces, esto que vemos primero acá es una descripción normalita. Luego vemos la comparativa, luego vemos la superlativa. Ojo, comparativa, compara. Superlativa viene de super, de la más. ¿Listo? O sea, aquí en la superlativa nosotros no usamos comparación, simplemente estamos calificando una cosa, una ciudad, una persona, lo que sea, como la más. Vamos a ver entonces la estructura. Hablemos primero de comparative adjectives, los adjetivos comparativos. Cuando tú vas a comparar, ¿tú qué haces? Al adjetivo, o sea, a la palabra que califica, por ejemplo, frío, cold, que es frío, tú le vas a agregar al final de la palabra una E y una R. Una E y una R. Cold, que es frío. Entonces tienes cold, que se escribe así en inglés. Entonces le vas a agregar la E y la R al final, siempre van al final de la palabra. Y ya te va a quedar lo que en el español para nosotros es más. O sea, esta E y esta R, la E y la R en el inglés atribuidos al final de la palabra, es para nosotros la traducción de más. Entonces, si cold es frío, colder con la E y la R es más frío. Solamente cuando nosotros vamos a hacer una comparación. Por ejemplo, Bogotá is colder than Medellín. Bogotá es más fría que Medellín. Estamos comparando. Lo único que hacemos es atribuir al final de la palabra una E y una R, la añadimos y ya. Ahí estamos haciendo el comparativo. ¿Qué pasa? Si la palabra termina en Y, esa Y debemos reemplazarla por una I latina y ahí sí agregar la E y la R. Eso es regla gramatical. Si la palabra termina en Y, nosotros convertimos esa Y a I latina, que es esta, y ahí sí agregamos la E y la R. Y ahora tenemos una tercera. Ah, bueno, tenemos una tercera. No está aquí escrito. No sé por qué. Sí, aquí está. Entonces, cuando la palabra tiene una sola sílaba,
Recuerden que las palabras de una sílaba es la que suenan en un solo sonido, o sea que no puedes hacer pausas. Entonces, por ejemplo, más es una sola sílaba porque tú no puedes separar la palabra. Medellín tiene 3 sílabas porque tú puedes decir Medellín. ¿Listo? Entonces, palabras en inglés de una sílaba que terminan en consonante, o sea, no en vocal, sino en consonante, esta consonante se duplica y ahí sí agregamos la E y la R. Entonces tenemos, la regla general es, tú coges la palabra, le pones una E y una R al final y listo. Pero hay dos reglas, dos condiciones. Si la palabra Si la palabra termina en Y, esa Y la cambias por una I latina y ahí sí pones la E y la R. Y la otra es si la palabra tiene una sola sílaba y termina en consonante, esa consonante la duplicas, mire que aquí van dos Gs, dos G, y le agregas la E y la R. Bigger, entonces big es grande, bigger más grande. Entonces miren lo que les decía de la Y. La Y se cambia por I latina y ahí sí agregas la E y la R. Pero luego, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, esperen, para poder hacerles la comparación. Entonces, ahora vamos a verlo en el superlativo. Entonces, el comparativo es la E y la R, que es más frío que. Bogotá es más frío que Medellín. Barranquilla es más grande que Valledupar. Estamos comparando. Ahora vamos a ver el superlativo. Es la más de algo. Entonces, Bogotá is the coldest city. Bogotá es la ciudad más fría. ¿Cómo estructuramos nosotros el superlativo? Ya vimos el comparativo. Una E y la era al final. El superlativo, antes del adjetivo, vas a poner esta palabrita de acá, de, que es el o la. Esto nos va a traer el o la, dependiendo de si estamos hablando femenino o masculino. El o la. Y en vez de ponerle una ER, como acá, no le pones una ER, sino una EST. Sí, también tienes que agregar algo, pero no va a ser ER, sino EST. Es decir, es decir, the colder, esto no existe. Esto no es un superlativo. Es the coldest. Ahí sí, miren, que incluso sale un ejemplo. La ciudad más fría. The coldest game, el juego más frío. ¿Listo? The coldest. No existe esto. Existe esto, colder, que es más frío que, o the coldest, el más frío, o la más fría. Entonces, le agregamos la D al principio de la palabra y justo pegado a la palabra EST, el más frío. Pero ¿qué pasa? Recuerden que nosotros vimos reglas acá, aplican igual en el superlativo que en el comparativo. Termina, una sola sílaba termina en consonante, duplico la G. Big, grande, bigger, más grande que, the biggest, el más grande. Ojo, de al principio y se pega con una E, una S y una T. The biggest. La Y cambia por una I latina y ahí sí agregamos la E y la R para más ventoso o de y la EST, que es el más ventoso. Y luego, un caso más que no habíamos conversado. ¿Qué pasa? Para las palabras que tienen 3 sílabas, 3 sílabas y no terminan en Y, en 3 sílabas o más, entonces, 2 o más sílabas, perdón, que no terminan en Y, entonces, ya ahí miren que no estamos usando la E y la R, no estamos poniendo interesting, que es interesante, no hacemos esto, miren, interesting y la E y la R, no existen, no existe, miren que no sale ni una sola palabra ahí abajo. Palabras de 2 o más sílabas que no terminan en Y, espérenme, no, son 3 sílabas. Yo no sé esto porque está así, pero son 3 sílabas, estoy segura.
Estoy segura, esto está mal, esto tiene un error. Porque miren que esta tiene 2 sílabas y se utiliza Windir. Entonces, todas las palabras por regla general que tengan 3 sílabas o más, independientemente de cómo terminen, aplica para esto. Si tiene 2 sílabas, aplica solamente si termina en Y. Si no termina en Y, perdón. Miren que aquí termina en Y, aplica acá. Si no termina en Y y tiene 2 sílabas, o si termina en la letra que tú quieras, pero tiene 3 o más sílabas, esta es la regla. No se le agrega a la palabra una E y una R al final. La palabra no va a cambiar. ¿Qué vas a hacer? Le vas a agregar una palabrita antes de. Vas a utilizar more. Interesting. Que more, la traducción literal al español es más. O en la forma superlativa, vas a utilizar también de, que es la o el, pero no utilizas est al final. Vas a utilizar the most. Entonces, para estas palabras, simplemente utilizamos unas palabritas extras al inicio, antes de el adjetivo. More interesting, más interesante. The most interesting, el más interesante. O la más interesante. Aclaración. Palabras de 2 o más sílabas que no terminan en Y o aplica para todas las palabras, independientemente de la letra en la que termine, para palabras que tienen 3 sílabas o más. ¿Listo? Listo. Ahora pasamos a vamos a ver en esta parte, entonces vamos a complementar con describing objects and feelings. Nosotros estamos hablando de describir. Vamos a ver diferentes momentos y diferentes partes de descripciones. Estamos viendo adjetivos y formas de describir personas. Vimos lugares también, vimos objetos y vamos a complementar aquí con otra parte de objetos y emociones y sentimientos. Vamos a ver en vocabulario technological devices, aparatos tecnológicos. Y de gramática, vamos a ver asking questions, cómo hacer preguntas, cuál es la estructura para hacer una pregunta en inglés, y comparative forms, que son las formas comparativas, pero con un plus, no es solo lo que acabamos de ver. Entonces, describing objects and feelings, nosotros ya vimos objetos y aquí nos vamos a enfocar en emociones, feelings. ¿Qué pasa? Nosotros podemos tener adjetivos que terminan para describir emociones, nosotros podemos tener adjetivos que terminan en ing o adjetivos que terminan en ed. ¿Dónde está? Aquí. En ed. Entonces, les voy a mostrar aquí. No, así. Bueno, no está la tabla comparativa, pero todo adjetivo que termine en ing hace referencia a las características de alguien o de algo. La palabra termina en ed, cuando la palabrita termina en ed, entonces aplica para, entonces espérenme que se los voy a contrastar. Cuando termina en ed, simplemente son emociones o sentimientos. No está describiendo a alguien. Para describir a alguien más, la palabra tiene que terminar en ing. ¿Listo? Si vas a describir una emoción general, un sentimiento, una sensación, es ed. Por ejemplo, Mary is an interesting girl. Termina en ing y estamos diciendo María es una chica interesante. Ella es interesante. ¿Listo? Es una característica de ella. O the movie was boring. La película estaba aburrida. Estoy calificando la película. Estoy dando un adjetivo, una característica, una cualidad de la película. Estoy describiendo la película. No es como me sentí yo. Yo estoy describiendo a alguien más o algo más. En este caso, yo estoy describiendo a Mary, María, una niña, una chica, y aquí estoy describiendo una cosa de movie, la película. Entonces, cuando terminan en ing, nosotros estamos describiendo
cosas o personas. Cuando utilizamos ed son sentimientos o emociones. For example, por ejemplo, the news makes me feel depressed. Las noticias me hacen sentir deprimido. Ya estamos hablando de sensaciones, emociones. Terminados en ed se atribuyen como una emoción o una sensación. Otro ejemplo. She was amazed when her team won. Ella estaba asombrada cuando su equipo ganó. Fue una emoción, una sensación de ella. Ojo, yo no la estoy describiendo a ella. Si yo estuviera describiéndola a ella, yo diría, ella era asombrosa. Yo no estoy hablando de ella. Yo estoy hablando de ella cómo se sintió. Entonces decimos, she was amazed. Ella estaba asombrada. Es una sensación, una emoción. Vamos a ver el último ejemplo para aclararlo. I am annoyed because of this cold weather. Estoy molesto por este clima frío. Yo no soy molesta, o sea, quedando molestando, no, yo estoy molesta. En este momento es una sensación, un sentimiento, una emoción del momento. Entonces, ojo, diferencia clave. Adjetivos que terminan en ing son para describir cosas y personas. Cosas, sí, cosas y personas. Adjetivos que terminan en ed son para describir emociones o sentimientos. ¿Listo? Por ejemplo, una cosa es interesting, que es interesante, ella es interesante. Diferente es si yo digo interested, interested, que es, por ejemplo, si yo digo, por el ejemplo acá, I am, she's interesting, entonces ella es interesante. O si yo digo I am interested, entonces yo digo yo estoy interesado, yo estoy interesada. Entonces, interesante, interesada. Miren la diferencia. Interesante, estoy describiendo algo a alguien. Interesada, algo que yo estoy sintiendo. Yo me siento interesada en, yo estoy interesada. ¿Listo? Entonces, diferencia fundamental cuando hablamos de adjetivos. Ahora tenemos technological devices, aparatos tecnológicos, como el vocabulario con el que vamos a hacer match. Entonces tenemos cell phone, que es celular, headphones, audífonos, game console, es una consola de juegos, external hard drive, que es un disco duro externo, sí, es un disco duro externo. Luego tenemos GPS, Global Positioning System, son las siglas, lo que nosotros conocemos como el GPS. Nosotros le decimos tal cual. Esto es un anglicismo, es una palabra que nosotros nos trajimos al español y nosotros utilizamos GPS, pero tiene una traducción al español literal que es Sistema de Posicionamiento Global. Solo que nos acostumbramos a decir también GPS. USB flash drive or pen drive, se le dice cualquiera de las dos, es memoria. Printer, que es impresora. Vocabulario básico electrónico. Y ahora vamos a estructurar preguntas. Asking questions, cómo hacer preguntas. Vamos a ver entonces. Son ejemplos simplemente. Entonces, nosotros en el inglés tenemos una categoría famosa que se llama las WH questions, que son palabras que usamos para preguntar, para hacer preguntas que empiezan por WH en el inglés. Vamos a ver si están aquí el listado. No, pero no muestran, no muestran todo. Bueno, supongo que nos profundizaremos un poco más. Pero entonces, la principal, la que más se utiliza, es what. Es una sola de las palabritas. Las WH questions, yo les quiero contar esto porque si no van a quedar como sin entender. Son what, que es qué.
when, que es cuándo, where, que es dónde, who, que es quién, why, que es por qué, y how, que es cómo. Entonces, miren que todas estas empiezan por WH, por eso se les dice la WH, WH. How, entonces usted dice, ¿cómo entra how a esta categoría si no empieza por WH? No empieza por WH, pero es una palabra clásica también para cuando nosotros hacemos preguntas. Entonces, en ese sentido, pues se considera dentro de la misma categoría. How es cómo. ¿Listo? Y miren que nosotros en el español también pues la utilizamos como, es una palabra típica para hacer preguntas. Entonces no la podemos omitir. ¿Qué? What? When? ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? Who? ¿Quién? Why? ¿Por qué? How? ¿Cómo? Esas son las WH questions, las palabras WH. Ahorita nosotros nos vamos a enfocar solo en dos, las dos principales. ¿Cuáles son? What, que es qué, y how, que es cómo. Vamos a ver what primero entonces, ¿por qué? Porque tienen una estructura. What tú no lo utilizas solita. Necesitas otras palabritas ahí al lado para que te ayuden. Entonces, nosotros, ¿qué podríamos preguntar? Podríamos preguntar, what kind, para pedir descripción. Por ejemplo, esto es qué tipo o qué clase. Por ejemplo, what kind of music do you like? ¿Qué clase de música te gusta? What kind? ¿Qué clase? O, por ejemplo, what time? ¿A qué hora? What time do you get up? ¿A qué hora te levantas? Y luego tenemos how, que how tiene muchas combinaciones. Tenemos how many o how much, que es para preguntar acerca de cantidades. ¿Cuál es la diferencia? Ambos traducen cuánto, solo que how many lo utilizamos para countable nouns, que son para las cosas que sí podemos contar. Por ejemplo, how many books are there? ¿Cuántos libros hay? Los libros los podemos contar. Pues yo uso how many con, por ejemplo, zapatos. How many shoes do you have? ¿Cuántos zapatos tienes? Son cosas que podemos contar. How much es cuánto, pero de cosas que no podemos contar. O de precios. Por ejemplo, how much does your new cell phone cost? ¿Cuánto cuesta tu nuevo celular? O podríamos también preguntar, how much water is in the planet? ¿Cuánta agua hay en el planeta? El agua es un sustantivo no contable, es incontable. No, tú no puedes contar el agua. O sea, si tú agarras agua con tus manos y la tienes en tus manos, tú no la puedes contar. Tú puedes contar las botellas de agua, puedes contar las bolsas de agua, puedes contar los vasos de agua, pero tú no puedes contar el agua en sí. ¿Listo? Entonces, how many para lo que sí se puede contar, how much para lo que no se puede contar o para precios. Luego tenemos how long, que es para preguntar de una duración o una longitud. Por ejemplo, how long did you stay there? ¿Por cuánto tiempo te quedaste allá? Luego tenemos how often, esta T es muda, often, que es para preguntar acerca de frecuencia, frequency. Por ejemplo, how often do you go to the gym? ¿Qué tan frecuente vas al gimnasio o qué tan a menudo vas al gimnasio? Tenemos how far, que es para preguntar acerca de distancia, ¿qué tan lejos? Entonces, how far is your house? ¿Qué tan lejos está tu casa? How fast, para preguntar acerca de velocidad. How fast can you run? ¿Qué tan rápido puedes correr? O how old, que es para preguntar acerca de edad. Age, edad. How old are you? ¿Qué edad tienes? ¿O cuántos años tienes? Te lo traduce también literalmente. Puedes utilizar cualquiera de los dos como traducción. How old are you? ¿Qué edad tienes? ¿O cuántos años tienes? How old are you? Ahora, formas comparativas. Entonces, miren que ahorita nosotros vimos el comparativo, pero vimos comparativos y superlativos, que era la R al final o
la palabrita de y la est al final. Entonces, más grande que o es la más grande. Resulta que nosotros tenemos otras palabritas, otras expresiones que nosotros usamos para comparar, que son estas de acá. Entonces, tenemos en forma positiva y en forma negativa. Entonces, tenemos as, todo lo que ustedes vean con los tres punticos quiere decir que ahí tiene que haber una palabra, ahí tiene que haber un adjetivo puntualmente. Entonces, as, por ejemplo, as fast as fast as. Esto que traduce es tan, as en el inglés traduce al español tan como. En la mitad que va, pues, un adjetivo. Por ejemplo, Richard is as fast as John. Richard es tan rápido como John. Entonces, miren, tan como. As. Y en la mitad está el adjetivo. As fast as. Tan rápido como. Tan como. As. Y luego en la forma negativa tenemos not as, o sea, no tan como. Por ejemplo, my house is not as big as yours. Mi casa no es tan grande como la tuya. ¿Listo? Los podemos usar en forma negativa. Este se le pone el not antes y simplemente es no es tan como. O podemos usar less than, que es menos que. For example, por ejemplo, Richard is less interested in technology than John. Richard está menos interesado en tecnología que John. Menos que. Menos que. En la mitad va el adjetivo. Listo. Ahora, continuamos con present perfect. Presente perfecto. El presente perfecto es un tiempo. Nosotros hemos estado viendo tiempos también en el inglés. Recuerden que los tiempos en el inglés, como en el español, tenemos el presente, el pasado, el futuro, pretérito, tenemos los tiempos pretéritos, los simples, los perfectos. ¿En qué nos vamos a enfocar hoy? Hoy vamos a ver presente perfecto, present perfect. El presente perfecto es el tiempo que nosotros utilizamos para hablar o preguntar acerca de una experiencia general en el pasado. To talk or ask about a general experience in the past. Ya les voy a dar un ejemplo para que entiendan. Entonces, por ejemplo, ojo, una experiencia general en el pasado. Por ejemplo, I have traveled to Cabo. Yo he viajado al Cabo. O she has been to Miami. Ella ha estado en Miami. Entonces, aquí hay dos claves. Hay dos claves. Nosotros en la estructura debemos utilizar siempre el verbo have. Recuerden que have, esperen, que les voy a poner una nota aquí. Ay, Dios, ya. Entonces, have es el verbo, significa tener, ¿verdad? Entonces, la forma general es have, pero ¿qué pasa? Tú puedes, cuando lo conjugas, I have, you have, luego llegamos a he, que es él. Ya se tiene que usar has, porque es he, she, y también it se utiliza con has. Recuerden que se utiliza en forma terminada en S. Los verbos siempre con he, she, it terminan en S. Por ejemplo, si yo digo I eat, yo como, con ella es she eats, termina en S. Siempre los verbos para he, she, it terminan en S. Y esta es la forma de escribir. Have pasa a ser has, pero significa lo mismo. ¿Listo? We have, they have. Entonces siempre tenemos que usar have. Dependiendo del pronombre, va a ser have o has. ¿Listo? Entonces, primera condición del presente perfecto. Vamos a utilizar siempre, sin excepción alguna, have o has, dependiendo de. Y el verbo debe estar en pasado participio.
¿Qué quiere decir pasado participio? No es pasado simple. En el inglés, les voy a mostrar una gran herramienta. Esta lista es mi favorita. En el inglés está el verbo normalito. Escrito normalito es el infinitivo para nosotros en el español, que sería correr, comer, hacer, saltar, brincar, dormir, enseñar, estudiar. Todos los que terminan en ar, er, ir. Ese es el verbo en infinitivo, sin conjugar, no se le hace nada. El verbo tiene una forma también en pasado simple. Yo fui, yo comí, yo estudié, yo dormí, yo cociné, yo aprendí. Esa es la forma en pasado simple del verbo, de los verbos. Y luego tiene una forma en pasado participio o pasado perfecto. Pueden encontrarlo en unas listas como pasado participio, en otras listas como pasado perfecto. ¿Cuál es esta forma del verbo? Es la segunda forma que nosotros también usamos en el español para pasado, que es cuando nosotros decimos he comido, he dormido, he salido, he aprendido, esas que terminan en ido, en ado, edo, ido. Listo, eso es pasado participio, para explicarles como muy rápido en el español y que puedan hacer esa distinción. Entonces, utilizamos have o has siempre y el verbo debe ir terminado, debe ir en, perdón, en pasado participio. Siempre pasado participio. ¿Cuál es la estructura entonces? Utilizamos un pronombre, un sujeto, que puede ser un pronombre o pues, porque puede ser un nombre también. Yo no necesito decir siempre he, él. No, yo puedo decir Carlos. ¿Listo? Entonces tenemos un sujeto que puede ser un pronombre o un nombre. Utilizamos siempre have o has, dependiendo. El verbo en pasado participio, que se pueden apoyar con este listado. Yo se los voy a dejar en el grupo de WhatsApp para que lo tengan allí a la mano. No se angustien porque no saben que cómo va el verbo, que eso se tiene que aprender. Yo también, cuando era chiquita, tenía que coger la lista y buscar cómo se escribía el verbo en pasado participio y en pasado simple porque no me lo sabía. A medida que uno va relacionándose con las palabras, que uno va aprendiendo vocabulario, como en todo proceso es un aprendizaje, pues ya habrán algunos verbos que ya te vas a aprender, que ya vas a saber, que ya no vas a tener que buscar. En este punto es normal que lo tengan que hacer. ¿Listo? Entonces, sujeto, que puede ser pronombre o nombre, have o has, dependiendo de qué estamos usando acá, el verbo en pasado participio siempre y el complemento. Por ejemplo, for example, I have done the chorus. Yo he hecho los coros. O lo podría decir en la forma negativa. Lo escribimos igualito, solo que not lo ponemos justo después de have, que es la negación. Entonces, yo no he hecho. Yo no he hecho. El have y el has en el presente, en los tiempos perfectos, porque no solo en el presente, en los tiempos perfectos, son los que nosotros utilizamos como lo traemos de haber. Yo he dormido, tú has dormido, ellos han dormido. ¿Listo? Entonces, I have not, simplemente pones not después de have y ya es la negación. Yo no he hecho los coros. I have not done. ¿Listo? O la forma interrogativa es igualita a la forma positiva, a la afirmativa, simplemente el have se va a la primera parte de la oración. Entonces, miren que have, entonces, por ejemplo, si tenemos la frase aquí, I have done the, entonces pasa a I have not done, la forma negativa y la forma interrogativa. Have I done? Entonces, mire que es esta misma. Ni siquiera la voy a escribir. Voy a traerme esta de acá. Le voy a hacer copy paste, copiar, pegar. La pongo aquí. ¿Qué voy a cambiar? El orden de este have. Have siempre en pregunta inicia la oración. La quito de aquí y la pongo aquí al principio. Y listo. Y el signo de interrogación ya me quedó la pregunta. Entonces no cambio nada. En la negativa solo escribo not
Después de have en la afirmativa, simplemente cambio el orden de este have, me lo llevo al principio y ya quedó la forma interrogativa. ¿Qué es importante que nosotros aclaremos de acá? Los verbos, si no lo conversamos la vez pasada, los verbos pueden ser regulares o pueden ser irregulares. Los verbos regulares se escriben en pasado participio y en pasado simple igualitos. Miren acá. Los regulares están aquí abajo. Entonces, miren. El verbo regular en el inglés, en pasado o pasado simple o pasado participio, simplemente es el verbo con una ed al final. ¿Listo? Todo verbo regular, cuando lo pasas a pasado simple o a pasado participio, simplemente al verbo le agregas una ed al final y ya, te queda en el tiempo. Pero hay verbos que son irregulares, que no vamos a saber cómo conjugar. La palabra puede cambiar mucho, como puede ser muy parecida o puede ser la misma, por ejemplo. Miren esta, bet, que es apostar. En pasado simple, bet. En pasado participio, bet. Miren que no cambio en ninguna. Pero hay palabras que sí cambian mucho. Por ejemplo, mm, fly, que es volar. En pasado simple, flew, voló. En pasado participio, flown, ha volado. Cambian mucho, cambian mucho. Esas son las palabras entonces irregulares, los verbos irregulares. Entonces los verbos regulares, simplemente tú le agregas una ed al final y te aplica para pasado simple y pasado participio. Los verbos irregulares pues, van a cambiar. Puede que queden igual, como puede que cambien, como pueden que sean otras palabras completamente diferentes. Puede pasar cualquier cosa con los verbos irregulares. Simplemente tienen que irse a la lista, ubicarlo aquí y buscar cuál es la forma correcta de escribirlo en pasado participio. ¿Por qué? No les puedo dar una regla general porque no existe. No les puedo decir, no, que si el verbo es irregular, entonces la A la cambias por una o le pones una U, o no, no hay una regla general. Es de ir aprendiéndose. Entonces, ahora vamos a conocer palabras que utilizamos cuando hacemos preguntas. Entonces vamos a ver estas tres. Como palabritas sueltas, vamos a ver estas tres. Yet, just, and already. Que ya les voy a dar el contexto en las oraciones. Entonces tenemos yet, que es una palabrita que usamos siempre en pregunta. ¿Qué traduce cuando nosotros lo utilizamos a pregunta? Traduce ya. Por ejemplo, for example, have you taken your medicine yet? ¿Has tomado tu medicina ya? Como ya te tomaste tu medicina, eso es yet si nosotros lo utilizamos en una pregunta. Traduce ya. Pero nosotros también usamos yet para oraciones negativas. Ojo, aclaración, nunca yet se usa para oraciones afirmativas. O sea, cuando estás hablando en positivo, en afirmativo, nunca puedes utilizar yet. Eso es un error gramatical. ¿Listo? Entonces se utiliza para interrogativas, para preguntas o para negativas. En la interrogativa nos traduce ya. En la negativa traduce todavía. Por ejemplo, I haven't done my homework yet. Yo no he hecho mi tarea todavía. Porque se preguntarán por qué estamos viendo estas palabras. Están muy relacionadas con el tiempo del presente perfecto. Miren que acá, I haven't done, yo no he hecho mi tarea todavía. My homework yet. Y aquí también, she hasn't seen the movie yet. Ella no ha visto la película todavía. Entonces miren que la palabra no traduce lo mismo siempre. En oraciones negativas significa todavía, en oraciones interrogativas, en preguntas es ya. Luego tenemos just. Just es ya, pero en las oraciones afirmativas. Entonces, como yet no lo podemos usar, necesitamos otra palabrita que nos traduzca el ya. O como acaba de, como acaba, como el acaba, así es. Vamos a ver los ejemplos. The plane has just landed. El avión acaba de aterrizar.
ha recién aterrizado. Eso es lo que traduce. My mom has just called. Mi mamá acaba de llamar. Como recién ha llamado. Luego tenemos already, que already nosotros lo utilizamos en únicamente oraciones afirmativas también. Entonces, just y already lo utilizamos únicamente en oraciones afirmativas. Y already traduce básicamente algo, esta es la que traduce ya, literalmente. Esto es como algo que acaba de pasar, recién ha ocurrido. Already traduce ya, literalmente. Vamos a ver el ejemplo. My teacher has already given the final essay to us. Mi profesor ya nos, ya nos ha dado el ensayo final. Ya nos ha dado el examen final. O por ejemplo aquí, for example, I've already read Vargas Llosa's last novel. Yo ya he leído la última novela de Vargas Llosa. It is brilliant, es brillante. ¿Mm? Listo. Ahora vamos a ver vocabulario relacionado con education. Talking about education, hablando de educación. Entonces lo vamos a ver desde diferentes puntos. Roles, personas que están involucradas cuando nosotros hablamos de educación. Entonces tenemos professor y tenemos teacher. Aquí hay una diferencia importante. Ambos son profesores. ¿Qué pasa? Professor son profesores universitarios. Es decir, si tú estás en una universidad en inglés, no le vas a decir al profesor teacher, le vas a decir professor. Teacher es para los profesores de colegio o institutos. Aunque traducen lo mismo en el español nosotros no tenemos distinción, en el inglés sí hacen distinción dependiendo pues del nivel en el que enseñe la persona. Professor será para profesor universitario, teacher, profesor de colegio e instituto. Student, que es estudiante, graduate, que es graduado, librarian es la bibliotecaria, porque ojo, library en inglés no es librería, es biblioteca. Principal es el director, o el rector del colegio, el rector de la universidad, eso es el principal. Luego tenemos entonces lugares. Entonces tenemos nursery school, que es el jardín, public school, que es el colegio público, private school, colegio privado, university, universidad, elementary school es primaria, high school, que es secundaria. Y luego tenemos entonces títulos. Entonces tenemos technical, que es un técnico, bachelor, que es un pregrado, master, maestría, doctorate, doctorado, postgraduate, que es posgrado, o tenemos las áreas de estudio, las profesiones. Entonces tenemos agronomy, agronomía, architecture, arquitectura, languages, idiomas, law, derecho, eh, psychology, psicología, social work, trabajo social, teaching, que es docencia, veterinary, que es veterinaria, diferentes campos de profesiones. Y luego tenemos verbos, palabritas que nosotros usamos comúnmente en oraciones. Cuando nosotros hablamos de el colegio, del estudio, hay palabritas, hay verbos que se utilizan mucho. Por ejemplo, tenemos cheat, que es copiarse, hacer trampa. I have never cheated on a test. Nunca he hecho trampa en un examen. Cheated, la forma de pasado participio de cheat. Drop out, que es cancelar, como salirse, abandonar, retirarse. For example, por ejemplo, Carlos has dropped out the university twice. Carlos ha abandonado la universidad 2 veces. Twice es 2 veces. Y como se ha retirado de la universidad 2 veces. Do homework es hacer tarea.
For example, they have already done their homework for tomorrow. Ellos ya han terminado, miren, already, ya han terminado su tarea para mañana. Done es el pasado participio de do. Start a class, que es empezar una clase. Entonces, we have started a new class this week. Nosotros hemos empezado una clase nueva esta semana. Pass a test, que es pasar un examen, aprobar un examen. She has passed all the English tests. Ella ha pasado todos los exámenes de inglés. Ella ha aprobado todos los exámenes de inglés. O fail an exam, que es perder un examen. Y aquí preguntas clásicas que nosotros podríamos usar cuando nos referimos a temas de educación en el inglés. What have you studied? ¿Qué has estudiado? Have you studied English? ¿Has estudiado inglés? Have you taken swimming classes? ¿Has tomado? Esto de acá traduce, ¿tú has tomado clases de natación? Have you failed any class? ¿Has perdido alguna materia? Fail, que es perdido. Have you passed the literature exams? ¿Has pasado, tú has pasado, has aprobado los exámenes de literatura? Have you done the homework? ¿Has hecho la tarea? Have you prepared the science presentation? ¿Has preparado la presentación de ciencias? Have you done a postgraduate course? ¿Has cursado algún posgrado? O también podríamos preguntar, ¿tú has hecho, que es la traducción literal de don, has hecho algún posgrado? Y finalmente, has the teacher reviewed the papers? ¿El profesor ha revisado los trabajos? Sí, como las entregas. Ahora, ¿qué vamos a ver? Indefinite pronouns, los pronombres indefinidos. Los pronombres indefinidos hacen referencia a personas, objetos o lugares sin decir exactamente qué o quiénes son. We refer to people, things, or places without saying exactly who or what they are. Ya les voy a detallar. Entonces, vamos a ver estos ejemplos. When I arrived to the airport, there was nobody waiting for me. Cuando yo llegué al aeropuerto, no había nadie esperando por mí. Entonces, tú estás hablando de personas, pero no estás diciendo específicamente quién. O acá. Every day I had to walk around the hotel to find somewhere to eat. Todos los días yo tuve que caminar alrededor del hotel para encontrar algún lugar donde comer, para comer. Somewhere, algún lugar. Tú no estás diciendo un restaurante, un supermercado, no estás diciendo nada específico. Algún lugar, somewhere. O finalmente, otro ejemplo, I ate something different every day. Yo comí algo diferente todos los días. Ya tú sabes que estás haciendo referencia a cosas, a comidas, pero tú no estás hablando específicamente, simplemente algo. I ate something, yo comí algo. Esos son los pronombres indefinidos. Hacen referencia a personas, objetos o lugares sin decir lo exacto del lugar o de la persona. Entonces, para referirnos a cosas, tenemos something, que es únicamente en oraciones afirmativas, que es algo. Luego tenemos anything, que lo podemos utilizar en oraciones interrogativas y negativas, y es nada, eh, como ninguna cosa o nada. Y luego tenemos nothing, que lo podemos usar en afirmativas y en negativas también como nada. Ojo que esto es obligatorio. Yo no podría hacer una pregunta con nothing. O yo no podría hacer una frase afirmativa con anything. ¿Listo? Recuerden que hay palabras para cada estructura, lo que dice aquí arriba. Para places, para lugares, en las oraciones afirmativas usamos somewhere. Para oraciones interrogativas y negativas usamos anywhere.
Para oraciones negativas y afirmativas utilizamos nowhere. Antes de terminar, les voy a dar el truco. Para las oraciones afirmativas, únicamente afirmativas, utilizamos some. Something es algo, somewhere es algún lugar, somebody es alguien o someone. Esto es lo mismo. Entonces, para las afirmativas usamos some y la palabrita a la que hacemos referencia. Thing es cosa, where es de lugar, body es de persona. Para las oraciones interrogativas y negativas, que vamos a decir nada, entonces ponemos any antes de la palabrita. Miren que todas terminan en thing, que cambia el inicio. Todas terminan en where, que cambia el inicio. ¿Listo? Entonces, any lo utilizamos para decir como nada, en ningún lugar, nadie, interrogativas y negativas. O para las negativas y afirmativas para decir nada, nadie, nada, nadie, en ningún lugar, utilizamos no antes de la palabra. Nothing, nowhere, nobody. Entonces, nada, en ningún lugar, nadie. No one también es nadie. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, aquí básicamente es lo que vimos allá. Es importante que nos rijamos. Si dice solo oraciones afirmativas, solo se puede utilizar en oraciones afirmativas. Otras se pueden para negativas, otras para interrogativas. Y ahora vamos a ver quantifiers, los cuantificadores. Es para hacer referencia a cantidades. Entonces vamos a ver uno por uno. Tenemos, entonces tenemos too, too much o too many, que todos traducen demasiado. ¿De qué depende? De si es sustantivo contable o no contable. Usamos too much para cosas que no podemos contar. Por ejemplo, podríamos decir there, aquí no, ya tengo las notas. There is, there is too much water in the planet. Hay mucha agua en el planeta. ¿Por qué too much? Porque no puedo contar el agua. O podría decir, there are too many trees in the planet. Y miren que solo estoy cambiando aquí la palabrita, el sustantivo. Aquí estoy hablando de water, agua, aquí estoy hablando de trees, árboles. Los árboles ya se pueden contar. Entonces ya no uso too much, uso too many para las cosas que sí podemos contar. There are too many trees in the planet. Hay muchos árboles en el planeta. Too much con lo que no podemos contar, too many con lo que podemos contar. Y es para demasiado. Enough, que traduce suficiente. Por ejemplo, do you drink enough water? ¿Tú tomas suficiente agua? O I don't do enough exercise. Yo no hago suficiente ejercicio. Enough es suficiente. Y luego tenemos a little, a few, que es un poco o unos pocos. Nosotros usamos, podemos usar a little o very little, cualquiera de los dos que está acá. ¿Cuál es la diferencia? Little nosotros usamos para lo que no podemos contar. Few lo usamos para lo que sí podemos contar. For example, I drink a little soda. Yo tomo un poco de gaseosa. Ojo, tú la gaseosa no la puedes contar. Tú puedes contar las botellas de gaseosa, las latas de gaseosa, pero no la gaseosa en sí. Y cosas que sí podemos contar. She has very few friends. Ella tiene muy pocos amigos. Few, lo que sí podemos contar. Little, lo que no podemos contar. Y finalmente,
una parte sencilla, corta. Health and lifestyle vocabulary, el vocabulario de salud y de estilo de vida. Entonces tenemos ese vocabulario relacionado en preguntas. For example, how much fast food do you eat? ¿Qué tanta comida rápida comes? O por ejemplo, how much do you walk in a day? ¿Qué tanto caminas en un día? Tenemos sport, que es deportes, exercise, ejercicio, smoke, que es fumar, portions of fruit and vegetables, porciones de fruta y vegetales, sunscreen, bloqueador solar. Y vamos a la última parte, al último módulo. Entonces vamos a ver un segundo tiempo. Entonces tenemos past, vamos a entrar al pasado. Past simple y past simple continuous. Pasado simple y pasado continuo. Past continuous and past simple. El pasado simple es para hablar simplemente pues de cosas que ocurrieron en el pasado y ya. Pasó y ya pasó. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos acá. Entonces, ¿cuál es la estructura? Usamos un sujeto que puede ser un pronombre o un nombre. Utilizamos el verbo en pasado simple, o estamos viendo past simple, pasado simple. Recuerden que esto lo acabamos de conversar, los verbos, que es esto. Entonces, pasado simple puede ser regular o irregular. Ojo, si el verbo está en pasado simple, se le agrega la ed al final, si es regular. Si no, pues tendremos que buscarlo en la lista a ver cómo se escribe. Un sujeto, subject, verb in past simple, verbo en pasado simple, complement, el complemento de la oración. For example, I studied English at Sena. Yo estudié inglés en el Sena. Yo estudié pasado simple, normalito. Vamos a ver cómo lo pondríamos en una forma negativa, el pasado simple. En el pasado simple, la forma negativa, el verbo se queda igualito, solo en la forma negativa. ¿Por qué? Porque antes del verbo, entonces nosotros empezamos con subject, el sujeto, listo. Y justo después del sujeto vamos a poner esto, did not, que esta es la negación, pero en pasado simple. Not solito es no. Cuando tú dices did not, es no también, pero le estás agregando ya el pasado. Ya se sobreentiende, cuando tú pones did not, se sobreentiende que la frase está en pasado simple. Por esa razón, el verbo no va en pasado, sino que va normalito. Porque si did es pasado, ¿para qué vamos a poner el verbo también en pasado? Y tenemos eso doble ahí, no tiene sentido. Ya did nos da a entender que está en pasado, el verbo lo escribimos normal. Listo, en este caso del pasado simple, es como lo que más, como el tiempo en el que más cambia la oración afirmativa y la oración negativa. Entonces, sujeto, subject, ponemos justo después del sujeto did not, independiente de qué sujeto sea. Siempre se escribe did not o didn't, que es la forma abreviada de escribirlo. El verbo se deja igualito, o sea, se deja en la forma infinitiva, sin conjugar. Study, que es estudiar, lo vas a escribir así. Y el complemento de la oración, I did not study English at Sena. Yo no estudié inglés en el Sena. Y si dice estudié, a pesar de que está escrito solo como study, ¿por qué? Porque tengo este did acá. Este did no se escribe en ningún otro momento, simplemente se escribe en oraciones negativas de pasado simple. Por eso lo sabemos. Y la oración interrogativa va a ser la misma negativa, pero sin el not. Me llevo este did al principio de la oración, antes del sujeto, le quito la negación, a menos que yo vaya a preguntar en forma negativa. Entonces, did se va al principio y el resto de la frase queda igualita. You, el sujeto, subject, el verbo en su forma base, en su forma infinitiva, study, normalito. Y el complemento de la oración, did you study English at Sena? ¿Tú estudiaste inglés en el Sena? Ahora aquí nos explican, bueno, lo que yo ya les expliqué, yo me adelanté en la parte anterior.
regular verbs, que son los verbos regulares, simplemente agregamos ed al final del verbo. Miren, wash, que es lavar, washed. Pero hay unas particularidades para agregar esa ed al final. Si el verbo ya termina en e, pues solamente le agrego la d, no le voy a agregar dos e. Si ya termina en e, simplemente pongo la d. Si el verbo termina en consonante y pegado es de una sola sílaba, entonces, verbo de una sola sílaba y termina en consonante y, esa y la voy a cambiar por i latina. Y ahí sí agrego la ed. Pero usted dirá, ay, aquí ¿por qué no cambia? Aquí ¿por qué se queda como y? Porque termina en vocal y. Tiene que ser consonante y para que cambiemos la y por una i latina. Y ahí se agregamos la ed. Otro caso, verbos de una sola sílaba que terminan en consonante, vocal, consonante. Deben tener una letra más antes de. O sea, si es vocal, consonante, perdón, si es consonante, vocal, consonante, y esa es toda la palabra, no aplica. Si tiene X letra, luego consonante, vocal, consonante, en ese caso duplicamos la última letra, miren que la N se pone doble, y ahí sí agregamos la ED. ¿Listo? Y bueno, los verbos irregulares, que saben que tienen una forma, ya lo saben, tienen una forma diferente en pasado participio y en pasado simple también. Acabamos de ver pasado simple. Con el pasado simple, ¿para qué lo utilizamos? Simplemente cosas normales que ocurrieron en el pasado. Yo fui al centro comercial ayer. Yo cociné esta mañana. Cosas simples. Pero luego tenemos past continuous, pasado continuo. ¿Nosotros para qué utilizamos el pasado continuo? En varios momentos. Primero, to describe a past action over a period of time, para describir una acción del pasado en un periodo de tiempo específico. For example, por ejemplo, I was playing the guitar last night. Yo estaba tocando la guitarra anoche. ¿Por qué? Porque le está atribuyendo un momento específico. To describe what someone was doing at a specific point in time, para describir algo que una persona estaba haciendo en un punto específico del tiempo. ¿Listo? Que es lo que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, ella le pregunta a él, What were you doing yesterday evening? ¿Qué estabas haciendo ayer en la tarde? Y él responde, I was having dinner with my wife. Yo estaba cenando con mi esposa. Están hablando de un momento específico, ¿sí ven? Ayer en la tarde. Eso es el pasado continuo, para hacer referencia a una acción pasada que ocurrió en un momento específico o que fue interrumpida por otra acción. Cuando voy a hablar de dos acciones del pasado, ya van a ver el ejemplo. He was making dinner when the telephone rang. Él estaba preparando la cena cuando el teléfono sonó. Él estaba preparando la cena cuando el teléfono sonó. O sea que el teléfono sonó e interrumpió la primera acción, que era que él estaba preparando la cena. ¿Listo? También tenemos when two actions are taking place at the same time in the past, cuando dos acciones están ocurriendo al mismo tiempo en el pasado. Por ejemplo, I was talking on the phone while I was driving. Entonces aquí no está interrumpido, simplemente pasaron al tiempo. Yo estaba hablando en el teléfono mientras yo estaba manejando. Estaban ocurriendo al tiempo y ya. ¿Cuál es la estructura entonces? Lo primero, subject, un sujeto, que puede ser un pronombre, yo, tú, él, o un nombre, Claudia, Carlos, Juan. Luego utilizamos el verbo to be, el verbo be, que es el is, are, el am, is, are, el famoso am, is, are, o sea, este de acá. I am, you are, she is, este am, is, are,
se debe escribir en pasado. ¿Cómo cambia? Am pasa a ser was, are pasa a ser were en pasado, is pasa a ser was. Am, is cambian por was, are cambia por were en el pasado. Le vas a poner was o were dependiendo de lo que estás usando aquí. Y el verbo va terminado en ing. Y luego, complement, el complemento de la oración. El verbo en los tiempos continuos siempre termina en ing. Siempre debe terminar en ing. Ese ing, ¿qué es lo que traduce en el español? Ando, endo. Yo estaba corriendo. Él estaba cocinando. Ellos estaban durmiendo. Esa terminación que nosotros utilizamos en el español como ando, endo, dependiendo del verbo. Mi mamá estaba soñando. Eso es el ing. Entonces se atribuye al verbo normalito. El verbo se escribe así, read, es leer. Le agrego la ing y ya es reading, leyendo. Entonces sujeto, subject, verbo to be en pasado, was o were, y el verbo debe ir terminado en ing sí o sí, sin excepción. Forma negativa. Justo después de was o de were, dependiendo de cuál usemos, vamos a poner esa palabrita not. Esta es la forma abreviada de was not. Esta weren't es la forma abreviada de were not. Y si vamos a hacer preguntas, pues utilizamos el verbo be en pasado, solo nos lo llevamos al principio. Es lo único que cambia. Es lo mismo que la oración afirmativa, esta que está acá. Simplemente este was me lo llevo para acá, para el principio. Y queda, was I reading a book? Yo estaba leyendo un libro. Simplemente es el orden. Ahora, tenemos una expresión, un verbo famoso que utilizamos en el inglés cuando hablamos del pasado, que es used to. Used to traduce en el español solía. Él solía tocar la guitarra. He used to play the guitar. ¿Listo? Es para hablar de hábitos del pasado. O sea, cosas que ya no hacen parte del presente, porque si nosotros decimos, él solía tocar la guitarra, eso por defecto se asume que él ya no toca la guitarra. ¿Listo? Entonces usamos used to para hábitos del pasado. For example, he used to drink 5 cups of coffee every day. Él solía tomar 5 tazas de café todos los días. Now he drinks just one. Ahora él se toma solo una. También lo usamos para estados, states, o sea, como estados de la persona. For example, Marilyn used to be very shy when she was 18. Marilyn solía ser muy tímida cuando ella tenía 18. She is an outgoing person now. Ella es una persona extrovertida ahora. ¿Listo? Pero ojo, siempre cosas que solían ser siempre del pasado. Repeated actions, acciones repetitivas. For example, I used to eat a hamburger at least twice a week. Yo solía comer hamburguesas al menos 2 veces a la semana. I am on a diet now, so I don't have any. Yo estoy en dieta ahora, así que no lo hago ninguna vez. También lo utilizamos para hablar de cosas que eran ciertas en el pasado, pero ya no. O sea, que se creyeron en el pasado, pero ya no. Por ejemplo, people used to think that the earth was flat. Las personas solían pensar que la Tierra era plana. Now we know it is round. Ahora sabemos que es redonda. People used to smoke in the airplanes. Las personas solían fumar en los aviones. It is forbidden now. Está prohibido ahora. Entonces, para complementar una narración, porque venimos viendo tiempos en pasado, tenemos unas palabras que nos pueden servir mucho. Time words, que son palabras de contextos de tiempo.
Vamos a ver cada una. Tenemos always, que es siempre. For example, the sun always rises in the west. El sol siempre sale en el este. Bueno, muchos ejemplos. Luego tenemos as, que es como. For example, the baby was dressed as a clown. El bebé estaba vestido como un payaso. No, no mal, ojo, no payaso mal, o sea, él era literalmente un payasito. As como. As I was late for the meeting, como yo estaba tarde para la reunión, I took a taxi. Yo tomé un taxi. As traduce como en cualquier contexto que lo quieras usar. Miren que ahorita incluso lo vimos para comparación. Luego tenemos as quickly as possible, tan rápido como sea posible. For example, por ejemplo, we need to fix the roof as quickly as possible. Nosotros tenemos que arreglar el techo tan pronto como sea posible. Luego tenemos immediately, inmediatamente. For example, he really needs to extinguish that fire immediately. Él realmente necesita extinguir el fuego inmediatamente. Eventually, que es eventualmente. For example, I waited for this job offer for 2 years. Yo esperé por esta oferta de trabajo 2 años. And eventually they hired me. Y eventualmente me contrataron. Eventualmente es como que algo que pasó con el tiempo. Later, que es más tarde. For example, I will see you later. Te veo más tarde. Luego tenemos soon, que es pronto. For example, Mom will be home soon. Mamá estará en casa pronto. También tenemos then, que es entonces. For example, I wanted to work in Germany. Yo quería trabajar en Alemania. But then my husband wanted to stay in Colombia. Pero entonces mi esposo quería quedarse en Colombia. Vamos a ver otro ejemplo. I needed to save time, then I traveled by plane. Yo necesitaba ahorrar tiempo, entonces viajé por avión. También tenemos until, que es hasta. For example, I was reading until you called me. Yo estaba leyendo hasta que me llamaste. At the age of, que es a la edad de. For example, at the age of 60, he wrote a novel. A la edad de 60, él escribió una novela. Como para momentos específicos, cosas específicas, sí, que ocurrieron a una edad muy puntual. Y finalmente, vocabulary related to life changes, vocabulario relacionado con cambios de vida, como con las etapas de la vida. Entonces, growing up, que es crecer, studying, estudiar, working for a living, que es trabajar para ser independiente, para vivir, finding a life companion, encontrar una compañía de vida, un compañero de vida, compañera. Having children, tener hijos, getting employed, emplearse, conseguir trabajo. Getting married or divorced, casarse o divorciarse. Getting old, envejecer. Staying healthy, permanecer saludable. Losing someone you love, perder a alguien que amas. Retiring es pensionarse. Y listo, chicos. A partir de eso nosotros vamos a hacer 3 evidencias. ¿Cuáles son esas 3? Primero vamos a tener un cuestionario, una evaluación.
Ya ustedes creo que hicieron una, entonces saben cómo funciona. Unas preguntas, son 15 preguntas, tiene un tiempo aproximado entre 30 a 45 minutos y está relacionado con varias partes de lo que vimos. Puede estar relacionado tanto como a la gramática como al vocabulario. Segunda evidencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una presentación, una video presentación. ¿De qué se trata esta video presentación? Entonces, ustedes van a realizar una presentación en inglés acerca de un lugar turístico de su región. Ustedes van a escoger un lugar con el que ustedes estén relacionados, que ustedes puedan hablar, pues, puedan decir cositas, que se sientan cómodos. Entonces, van a escoger ese lugar que haga, pues, de su región, o bueno, si quieren escoger de Colombia, pero tiene que ser algo cercano para que se puedan sentir cómodos hablando de ese lugar. Van a realizar una presentación, o sea, unas diapositivas, donde quieran, PowerPoint, Canva, la herramienta Prezi, la herramienta que quieran. O sea, tiene que ser gráfica, tienen que poner como foticos del lugar y palabras, frases, las oraciones. Con eso ustedes van a hacer un video. En el video, ¿qué debe pasar? Ustedes deben estar compartiendo la presentación, o sea, se debe ver la presentación en primer plano, pero también debemos estar viendo su cámara. O sea, debo poder verlos a ustedes, la cara de ustedes. Eso ustedes lo pueden hacer en Teams, por ejemplo, crean una reunión y graban la pantalla mientras comparten la pantalla y tienen su cámara puesta, como nosotros los instructores hacemos. La pantalla se graba con esto que yo estoy mostrando y con mi cámara. En Teams, lo pueden hacer en Zoom, lo pueden hacer en Meet o lo pueden hacer con cualquier herramienta que ustedes quieran, que se les facilite. Pero el video debe verse en una parte la presentación, las diapositivas que ustedes hacen y en otra parte su cámara. ¿Qué tienen que usar? Bueno, como verán, vamos a describir un lugar. Tienen que tratar de utilizar mucho del vocabulario que vimos, adjetivos para describir el lugar, qué cosas, qué elementos encuentran en ese lugar, qué sensaciones transmite ese lugar. Recuerden que vimos también emociones, sensaciones, opinión personal, por qué elegiste ese lugar. Hay que hablar mucho en el video, ¿listo? Y tercera, evidencia. Ah, bueno, con respecto al formato del video, ustedes lo pueden subir a Sayuna como MP4, que es el formato de video, o pueden subir el link de YouTube, o pueden subir el link de Drive, como ustedes se sientan cómodos, como prefieran. Y la tercera evidencia se llama documento escrito. ¿Qué van a hacer? Van a redactar una carta como si ustedes se estuvieran postulando a un puesto de trabajo. Entonces se están postulando a un puesto de trabajo y van a hacer una carta con una estructura formal. Tiene un título, tiene un saludo y tiene un cuerpo del mensaje. En ese cuerpo del mensaje, entonces tienes que escribir mucho detalle. ¿Cuál es el propósito de esa solicitud de empleo que tú estás haciendo? ¿A qué trabajo o a qué posición estás aplicando? ¿Cuáles son tus habilidades para desempeñar ese trabajo? Que eso ya es descripción. O sea, hoy estamos utilizando de nuevo adjetivos. ¿Qué tienes que ofrecer para la empresa? Y tus datos básicos para que ellos se puedan contactar contigo. Después de eso hay una despedida, o sea, tú cierras el mensaje formalmente y dejas al final tus datos principales. Puede ser nombre, lugar de origen, profesión. La carta debe ser mínimo una, máximo 3 páginas. Letra Times New Roman, tamaño 12 e interlineado 1.5. Estas son las indicaciones de normas APA. Listo. No tiene que ser una carta larguísima. Si hacen una página, está perfecto. Uno generalmente no hace una carta de 3 páginas a un trabajo. Por si acaso, yo les recomiendo una sola. Porque es que si para 2 o 3 páginas, pues ya tienen que también inventar demasiado y eso no, pues no es práctico, no es útil, no aporta. Listo, entonces aquí que van a tener que usar, pues lo último que, miren que vimos educación, vimos profesiones, vimos varias cosas. Entonces todo el vocabulario y todo lo que vimos, la idea es que lo podamos usar aquí. Aquí en la carta también debemos utilizar el tiempo pasado. Nosotros vimos pasado simple,
pasado continuo y vimos presente perfecto. La idea es que podamos utilizar los tiempos también, tanto en la presentación, en el video presentación, como en el documento escrito que es la carta. ¿Listo? Y esas son las tres evidencias que tenemos. Y listo. Preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos. Les voy a dejar de una vez em, este, 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 em, este link, este link para que puedan acceder al enlace, que es un buen listado de los verbos regulares e irregulares. Recuerden que los irregulares están arriba, los regulares los encuentran abajo en este link. Miren, arriba están los irregulares, si bajan un poquito, encuentran regulares, regular verbs. ¿Listo? Preguntas, dudas, no tengo micrófonos abiertos ni ni manitos levantadas. Listo. Entonces, bueno, recibí una manito de Javier. Gracias, Javier. Chicos, voy a finalizar la sesión entonces. Les agradezco por haberse conectado. Recuerden que estoy súper pendiente. Tienen mi número porque yo les escribí por el grupo. Entonces, lo que necesiten, conversemos. Creo que entran en pausa además en su formación esta semana. Creo que entran a descanso, salen a descanso esta semana. Traten pues, de dejar listas las evidencias para que no les queden estos pendientes tanto tiempo. Y ya, era eso. Les mando un abrazo. Que tengan buena noche, un buen fin de semana y un muy buen descanso. Aprovechen estas semanas para que regresen con toda la actitud a su formación. Les mando un abrazo y les dejo el link ya mismo, apenas terminemos la reunión, se los dejo por el grupo. Listo. Un abrazo, chicos, que descansen. Listo, gracias. Tenga buena noche. Muchas gracias, Lenin. Igualmente para ti.